En un pequeño pueblo estadounidense, una joven que luchaba con una vieja silla de ruedas entró en el taller de un mecánico, esperando solo una reparación rápida. Pero lo que él le dio fue mucho más que metal y ruedas. Le dio libertad, dignidad y esperanza. Esta es una historia de bondad, sacrificio y un solo acto que cambió no solo una vida, sino a toda una comunidad. No olvides darle me gusta, compartir y suscribirte a King Soul Stories. Comencemos. En el pequeño pueblo de Cedar Creek, a las afueras de Dallas, Texas, la vida transcurría a un ritmo más lento que en la bulliciosa ciudad cercana. Los vecinos se sabían los nombres. La camarera del restaurante recordaba los pedidos favoritos de todos, y Jake Collins era conocido como el mecánico del pueblo, el tipo de hombre en quien la gente confiaba sus autos, camionetas y motocicletas. A sus 36 años, Jake había pasado la mayor parte de su vida adulta trabajando con sus manos, arreglando lo que otros creían que estaba roto sin posibilidad de reparación. Su taller era modesto, lleno de herramientas viejas, trapos manchados de grasa y el reconfortante olor a aceite y metal. Para él, el zumbido de un motor volviendo a la vida era música. En una tarde particularmente fría, cuando el sol se ponía y las calles se quedaban en silencio, Jake cerraba el taller. El ruido metálico de sus herramientas resonaba en el garaje mientras se limpiaba las manos y se disponía a bajar las persianas. Justo entonces, notó movimiento en la acera. Una joven se acercaba, forcejeando ligeramente al empujar una silla de ruedas desgastada por el pavimento agrietado. Las ruedas chirriaban con fuerza, una se tambaleaba tanto que parecía a punto de caerse. Jake se detuvo, con el corazón encogido al reconocer la lucha. No era un coche, no era una bicicleta, pero era una máquina al fin y al cabo, y claramente una que necesitaba cuidados desesperadamente. La mujer era Emily Hayes, de 29 años, aunque la vida le había impuesto más peso que a la mayoría de su edad. Llevaba el pelo castaño recogido con soltura, y algunos mechones le caían sobre el rostro pálido. A pesar de su elegante presencia, había una pesadez en sus ojos, como si librara batallas silenciosas que nadie más podía ver. Entró en el taller de Jake, visiblemente avergonzada, y miró nerviosa a su alrededor, ante el olor a grasa y las herramientas desperdigadas. «Disculpe la molestia», dijo en voz baja, con un matiz de vacilación. «Sé que normalmente trabaja con coches y motos, pero este es el único sitio que se me ocurre». La mirada de Jake se posó en la silla de ruedas y al instante vio el problema. Las ruedas estaban casi desgastadas. Uno de los frenos colgaba suelto y el armazón metálico presentaba arañazos y abolladuras. Los cojines del asiento estaban desgastados y los reposabrazos estaban rotos, dejando al descubierto el relleno. Jake se agachó, girando suavemente una de las ruedas. Supo al instante que esa silla había tenido años de uso y probablemente no había recibido una reparación adecuada en mucho tiempo. Emily se removió incómoda, casi avergonzada. «No puedo permitirme una nueva», admitió, con la voz ligeramente quebrada. «Pero si pudieras hacer que rodara un poco más suave, te lo agradecería». Jake la miró y sonrió amablemente. «No te preocupes, la dejaré como nueva», dijo con voz firme y tranquilizadora. Emily parpadeó, sorprendida por la calidez de su tono. La mayoría de la gente trataba su silla como una molestia, algo que estorbaba, algo que pisar. Pero Jake no miraba la silla así. La miraba como miraba una camioneta vieja con potencial, algo que valía la pena salvar. Sus palabras aliviaron la tensión en sus hombros. Y por primera vez en mucho tiempo, se sintió vista no como una carga, sino como una persona digna de cariño. Mientras Emily se preparaba para dejarle la silla a su cuidado, Jake sintió un remolino de recuerdos. Años atrás, su hermana menor, Lily, también dependía de una silla de ruedas. Era una persona risueña, con una sonrisa que iluminaba cualquier habitación, pero su condición la mantenía atada a la silla. De adolescente, Jake había pasado incontables horas ajustando,
reparando e incluso personalizando su silla de ruedas para que pudiera moverse con libertad y vivir con dignidad. Cuando falleció, una parte del corazón de Jake se fue con ella. Ver la silla de Emily ahora le traía esos recuerdos, no de una forma que lo destrozara, sino que le despertaba un profundo propósito. Emily notó la mirada perdida en sus ojos e inclinó la cabeza. «No tienes que hacer nada más», dijo en voz baja, malinterpretando su silencio como vacilación. «Solo lo que puedas hacer». Jake negó con la cabeza, volviendo al presente. «No», respondió con firmeza. «No se trata solo de arreglar una rueda que rechina. Se merece algo mejor, y tú también». Sus palabras pillaron a Emily desprevenida. Rara vez la gente le hablaba con esa convicción. Asintió lentamente, sus labios se curvaron en una pequeña sonrisa de agradecimiento, aunque sus ojos aún brillaban con la silenciosa lucha de alguien que ha sido fuerte durante demasiado tiempo. Jake la ayudó a acomodarse en una silla cercana en el taller mientras él llevaba con cuidado su silla de ruedas hacia el banco de trabajo. Sus manos, instintivamente, empezaron a revisar pernos, a presionar los frenos y a inspeccionar los rodamientos. Ya podía oír en su cabeza el zumbido de las ruedas, el satisfactorio clic de los frenos al funcionar. Emily lo observó un momento antes de hablar. «Me recuerdas a mi papá», dijo en voz baja. «Él solía arreglarlo todo en la casa. Nada estaba demasiado roto para él. Siempre decía, las máquinas tienen alma si las tratas bien». Jake rió entre dientes. «Hombre listo», respondió, apretando un perno. «Tu papá tenía razón en eso». El taller quedó en silencio después de eso, llenándose solo con el sonido ocasional del clic de las herramientas de Jake y el pequeño tamaño de Emily. El reloj de la pared marcaba la hora de cerrar, pero a Jake no le importó. Se encontró absorto no solo en la mecánica de la reparación, sino en el peso tácito de lo que significaba. Emily no solo le dejaba una máquina para que la arreglara. Estaba dejando atrás su confianza, su movilidad, su independencia. Para alguien como ella, una silla de ruedas no era solo un asiento con ruedas. Era libertad, y Jake estaba decidido a devolverla, sin importar lo tarde que tuviera que quedarse. Antes de irse, Emily dudó en la puerta. «Gracias», dijo en voz baja, con una voz que transmitía más significado que dos simples palabras. «No sé cómo pagarte». Jake se secó las manos con un trapo, mirándola a los ojos. «Solo prométeme que la probarás cuando termine», respondió. Sonriendo, Emily asintió, con la mirada suavizada. Empujó la puerta y desapareció en el aire nocturno, dejando a Jake de pie en su taller tenuemente iluminado, con la silla rota frente a él. Pasó una mano por el frío metal, con el pecho encogido de determinación. Para Jake, este no era solo un trabajo más para mantener las luces encendidas o la comida en la mesa. Era una oportunidad para honrar la memoria de su hermana, para poner todo el amor y la habilidad que una vez había puesto en su silla de ruedas en la de Emily. Sabía que no sería fácil. La silla necesitaba más que pequeños ajustes. Necesitaba reconstrucción, mejoras y cuidados. Pero las manos de Jake eran firmes y su corazón rebosaba determinación. Encendió la lámpara sobre su banco de trabajo, cuya luz se derramó sobre la silla destartalada, y susurró para sí mismo, «Muy bien, viejo amigo. Vamos a devolverte la vida». Jake trabajó hasta bien entrada la noche. El resplandor de la lámpara del taller iluminaba las líneas de cansancio de su rostro. Afuera, las calles estaban silenciosas, pero dentro de su taller, el tintineo de las llaves inglesas y el zumbido de las herramientas llenaban el aire. Había dejado de lado sus otras tareas. Esta silla de ruedas se había convertido en su misión. Empezó por quitar las viejas y chirriantes ruedas, desgastadas hasta quedar solo goma. Con manos firmes, colocó unas nuevas y lisas que había encargado especialmente para un sidecar de motocicleta hacía semanas. No eran del mismo tamaño, pero con ajustes, encajaban perfectamente y rodaban sin esfuerzo. A continuación, los frenos.
Jaque se agachó, ajustando tornillos y cables, recordando las veces que había hecho lo mismo con la silla de su hermana. Cada tirón de la palanca frenaba bruscamente. Se acabó el tambaleo. Se acabó el miedo a resbalar por una pendiente. Pero no se detuvo ahí. Lijó cuidadosamente el armazón, alisando los arañazos que delataban años de esfuerzo. Luego cogió una lata de pintura azul cielo que guardada. Emily lo había mencionado de pasada mientras hablaban. Sus ojos se iluminaron brevemente al decir que era su color favorito. Jaque lo recordó. Roció la pintura uniformemente, capa tras capa, observando cómo el metal gris mate se transformaba en algo vivo, algo esperanzador. Bajo la luz de la lámpara, el armazón brillaba, un suave reflejo del cielo vespertino que Emily amaba. Pero incluso mientras trabajaba, Jaque sentía que no era suficiente. Una silla reparada podía brindarle comodidad, pero quería darle libertad, algo más que un paseo más suave. Sabía lo difícil que era empujar una silla sin parar, lo agotador que podía ser para brazos y hombros. Quería quitarle ese peso de encima. Quería que se sintiera imparable. Así que Jaque hizo algo que la mayoría no habría hecho. Metió la mano en sus ahorros, guardados en una pequeña caja de metal en la parte trasera de su taller. No era mucho, pero suficiente para comprar piezas que una vez había ahorrado para mejorar su vieja motocicleta. Esta noche, ese sueño podía esperar. Sacó un motor eléctrico compacto, pequeño pero potente, y comenzó a trastear. Pasaron las horas mientras cableaba, ajustaba y probaba. El sudor le corría por la frente. La grasa le manchaba las manos, pero su determinación nunca flaqueó. Para cuando el motor ronroneó suavemente bajo su tacto, Jaque sonrió con satisfacción. Emily ya no rodaría simplemente. Se deslizaría. También añadió detalles considerados. Cosas que la mayoría de la gente no consideraría. Una pequeña cesta montada en la parte delantera, perfecta para la compra, los libros o tal vez incluso un ramo de flores algún día. Cojines cuidadosamente acolchados, cubiertos con una tela suave que no se desgastaría fácilmente. Incluso los reposabrazos estaban remendados, cosidos con esmero, como si estuviera remendando algo precioso. Cada pieza de la silla tenía una historia. Ahora sus manos, su corazón y sus recuerdos se entretejían en su estructura. Para él, esto no era solo soldar y pintar. Era construir dignidad, restaurar la confianza y devolver un poco de libertad a alguien que la merecía. Cuando la silla finalmente estuvo ensamblada, Jaque dio un paso atrás, con el pecho henchido de orgullo. Ante él no solo había una silla de ruedas reparada, sino algo completamente nuevo, algo transformado. Brillaba bajo la luz del taller. El armazón azul cielo vibrante, las ruedas deslizándose suavemente, incluso con un ligero empujón. El motor zumbaba débilmente, esperando servir, y la cesta reposaba ordenadamente al frente. Por un instante, Jaque simplemente se quedó allí, exhausto, pero sonriendo, cubierto de grasa, pero lleno de calidez. Se dio cuenta de que lo que había hecho iba más allá de la mecánica. No solo había arreglado metal y goma, sino que había construido esperanza, dándole forma a una silla. Mientras se secaba la frente, Jaque pensó en el rostro de Emily, en lo cansados que parecían sus ojos y en lo rápido que se suavizaban cuando sentía que alguien la escuchaba de verdad. Imaginó su reacción al día siguiente cuando viera en que había quedado su vieja silla. Imaginó su sorpresa, su sonrisa, tal vez incluso lágrimas de alivio. Jaque no era un hombre que buscara un reconocimiento innecesario. Aplausos. Pero en el fondo anhelaba verla sentirse más ligera, más libre, como si alguien finalmente se hubiera preocupado lo suficiente como para ir más allá. Sabía que esa sería la mayor recompensa de todas. Apagó las herramientas y el garaje quedó en silencio, salvo por el leve tic-tac del motor de refrigeración. El pueblo de afuera dormía plácidamente, ajeno a que dentro de un taller en penumbra, algo hermoso acababa de nacer. Jaque se apoyó en su banco de trabajo,
mirando la silla con ojos cansados pero satisfechos. Para cualquier otra persona, podría parecer solo una silla de ruedas, pero para él, era más. Era una promesa, un gesto, un regalo que traía consigo fragmentos de su pasado y la esperanza de un futuro para alguien más. Susurró suavemente en el silencio: «Esto es para ti, Emily, y para ti también, Lily». Cuando el amanecer empezó a asomar por Cedar Creek, con la luz filtrándose por los polvorientos escaparates, Jake seguía despierto. Apenas había notado el paso de las horas. Su dedicación lo impulsaba a superar la fatiga. Mientras el sol teñía el horizonte de suaves tonos naranja y rosa, la silla de ruedas reflejó los rayos, brillando casi como si estuviera viva. Jake se frotó los ojos cansados y luego rió entre dientes. «Parece sacado de un sueño», murmuró. Sabía que en unas horas Emily volvería caminando, o mejor dicho, rodando, a su taller, esperando pequeños ajustes. Lo que encontraría, en cambio, sería algo extraordinario. Jake hizo una última comprobación antes de irse a dormir. Probó las ruedas, frenó, encendió el motor y colocó una nota doblada en la cesta. Con su cuidada caligrafía, simplemente decía: «Que el camino que nos espera sea más suave de ahora en adelante». Dicho esto, finalmente se permitió descansar, recostándose en un viejo sofá en un rincón del taller. La silla permanecía cerca como un centinela silencioso, brillando a la luz de la mañana, esperando cambiar una vida. A Jake, el sueño le llegó fácilmente esa mañana, no solo por el cansancio, sino por saber que había hecho algo realmente importante. A la mañana siguiente, Emily entró en su silla de ruedas en el taller de Jake, esperando solo unas cuantas reparaciones y quizás un viaje más tranquilo. Había ensayado mentalmente cómo le agradecería, tal vez incluso darle unos $, que había logrado ahorrar. Pero cuando Jake empujó la reluciente silla azul cielo, se le cortó la respiración. Por un instante, no pudo moverse ni parpadear. No se parecía en nada al marco roto que había dejado atrás. Parecía un sueño, lleno de esperanza. Las manos temblorosas de Emily se llevaron a la boca mientras las lágrimas comenzaban a aflorar. Su voz se quebró al susurrar: «Esto no puede ser mío». Extendió la mano lentamente, rozando con los dedos el suave marco como si temiera que se desvaneciera si lo tocaba demasiado rápido. La pintura brillaba bajo la suave luz de la mañana, las ruedas se deslizaban silenciosamente y la cesta que tenía delante parecía como si siempre hubiera estado allí. Se sintió como una niña de nuevo, ante un regalo demasiado grande para creer que fuera real. Su corazón latía con fuerza, abrumada por la bondad que irradiaba el hombre que tenía delante. Jake sonrió suavemente, acercándose. «Es tuya», dijo, firme pero cálido. «Mereces más que solo reparaciones. Mereces libertad». Sus manos, aún manchadas de grasa de la noche anterior, la ayudaron con cuidado a subir de la vieja y ruidosa silla a la nueva. Por un momento, Emily dudó, temerosa de la decepción. Pero en cuanto se acomodó, supo que no era una reparación cualquiera. Era un milagro construido con paciencia y amor. Presionó los nuevos controles con nerviosismo, y la silla cobró vida bajo ella. La silla de ruedas se deslizó hacia adelante, suave y sin esfuerzo, y Emily jadeó. No se había dado cuenta de lo pesada que había sentido su vieja silla hasta ese momento. Su cuerpo se sentía ingrávido, casi como si volara. Por primera vez en años, no estaba atada por la debilidad ni limitada por piezas rotas. Era libre. La risa de Emily estalló, mezclándose con las lágrimas que corrían por sus mejillas. El sonido del motor era débil, pero el sonido de su alegría llenó el garaje. Jake retrocedió, con la mirada dulce, observándola abrazar sus nuevas alas. Embargada por la emoción, Emily se detuvo de repente, se dio la vuelta y rodó hacia Jake. Antes de que él pudiera decir nada, ella se inclinó hacia adelante y lo abrazó con fuerza, aferrándose a él mientras los sollozos sacudían sus hombros. Jake se quedó paralizado por un momento,
sobresaltado, y luego la abrazó lentamente. Podía sentir la gratitud en su cuerpo tembloroso, el peso de años de lucha alejándose. Las lágrimas de Emily humedecieron su camisa, pero no le importó. En ese abrazo, supo que había hecho algo que iba mucho más allá de la mecánica. Había curado un alma. El ruido pronto se extendió afuera y los vecinos curiosos comenzaron a reunirse en la puerta del garaje. La gente se asomaba, susurrando, señalando la silla reluciente. Cider cree que era un pueblo pequeño donde la noticia se corrió como la pólvora y en cuestión de minutos se formó una pequeña multitud. Emily, aún secándose las lágrimas, volvió a presionar los controles. La silla salió del garaje y salió a la calle. Los vecinos retrocedieron, observando con asombro cómo Emily se deslizaba por la calle, con su risa resonando como una canción. Ver su alegría estremeció a la multitud. Los niños aplaudieron, los adultos vitorearon e incluso los ancianos sonrieron con cariño. Una mujer susurró: «Es Emily Hayes». Otra respondió: «Sí, pero mírala. Está volando». Durante mucho tiempo, el pueblo había visto a Emily luchar, empujando su silla rota cuesta arriba, a menudo agotada incluso antes de llegar al supermercado. La habían aplaudido, a veces la habían ayudado, pero nunca imaginaron que volaría así. Ahora, al pasar junto a ellos con el pelo al viento, parecía imparable, radiante, llena de vida. La gente empezó a aplaudir, sus vítores mezclándose con su risa. Emily se volvió hacia Jake, con las mejillas sonrojadas y los ojos brillantes como el rocío de la mañana. Se detuvo frente a él, con la voz quebrada por la gratitud. «No solo arreglaste mi silla, me devolviste la vida». Sus palabras silenciaron a la multitud por un instante, con el peso de su verdad flotando en el aire. Entonces, los aplausos se hicieron más fuertes, resonando por la calle, celebrando no solo la alegría de Emily, sino también el altruismo de Jake. Desconocidos le palmearon la espalda, algunos le estrecharon la mano y otros simplemente asintieron, con los ojos brillantes de respeto. Pero Jake solo sonrió con humildad, con la mirada fija en Emily. Desde ese día, Jake no solo fue conocido como el mecánico del pueblo. Se convirtió en algo más. La gente hablaba de él como el hombre que reconstruyó la esperanza con sus manos y su corazón. Los padres les contaban a sus hijos sobre su bondad, y los vecinos admiraban su silenciosa fortaleza. Los clientes no solo venían por reparaciones. Venían por la calidez de su presencia, la seguridad de que detrás de cada servicio había un hombre que realmente se preocupaba. Jake nunca había buscado fama ni reconocimiento. Pero el pueblo le había dado algo mucho más significativo: confianza, admiración y amor. Para Emily, la transformación le cambió la vida. Ya no temía salir de casa ni lidiar con piezas rotas que le recordaban sus límites. En cambio, se aventuró a salir más, paseando por parques, asistiendo a eventos locales e incluso visitando lugares que no había visto en años. Con cada deslizamiento de su nueva silla, sentía que su mundo se abría de nuevo. La independencia que creía haber perdido para siempre se restableció de repente, y con ella, su espíritu comenzó a sanar. Ya no solo sobrevivía, vivía, reía y prosperaba. Jake, mientras tanto, descubrió algo inesperado en sí mismo. Ayudar a Emily había despertado recuerdos de su hermana. Pero en lugar de dolor, esos recuerdos ahora se sentían como una luz guía. Se dio cuenta de que sus habilidades no se limitaban a arreglar máquinas. Se trataban de tocar vidas. Comenzó a ofrecer su tiempo a quienes lo necesitaban, reparando discretamente andadores viejos, bicicletas para niños o herramientas para agricultores que no podían permitirse reemplazarlas. El pueblo lo notó, y pronto su taller dejó de ser solo un lugar de trabajo para convertirse en un lugar de milagros, donde la amabilidad se fundía en cada reparación. Una noche, semanas después de la transformación, Emily volvió a visitar a Jake. Esta vez, no dudó ni se sintió avergonzada. Entró con seguridad en su taller,
con una sonrisa más brillante que nunca. Solo quería decirte, le dijo en voz baja. No solo me diste libertad. Me diste esperanza. Jake la miró. Una suave calidez le recorrió el pecho. Asintió en voz baja. Eso es todo lo que siempre quise, que volvieras a sentirte viva. Sus miradas se cruzaron, y por un instante las palabras sobraron. La gratitud, el respeto y algo más profundo se cruzaron en silencio entre ellos. Con el tiempo, la historia de Jake y Emily se extendió más allá de Cedar Creek. Los viajeros que pasaban por allí oyeron hablar del mecánico que había convertido la libertad en una silla de ruedas, y pronto la gente de los pueblos cercanos empezó a buscarlo. Algunos traían equipos rotos, otros simplemente venían a estrecharle la mano. Jake siguió siendo el mismo hombre humilde, sin cobrar jamás por lo que consideraba actos de bondad. Siguió viviendo con sencillez, pero su corazón se enriquecía con cada vida que tocaba. Emily a menudo se burlaba de él, diciéndole, «Te has convertido en una leyenda, Jake». Él solo reía y respondía, «Solo arreglo cosas». Pero en el fondo, todos sabían la verdad. Jake no solo arreglaba cosas, restauraba a las personas. Le dio a Emily más que una silla de ruedas. Le dio la oportunidad de volver a vivir. Y a cambio, Emily le dio algo que no había sentido en años: propósito, conexión y el recordatorio de que la bondad puede cambiar el mundo, un acto a la vez. Cedar Creek nunca olvidaría la risa de Emily resonando en las calles, ni al hombre que lo hizo posible. Juntos, se convirtieron en una historia viviente de esperanza, susurrada en los hogares y transmitida de generación en generación.